si hay alguna pregunta, alguna cuestión o dudas. Sí. Hola. Buenas. A mí, por ejemplo, me preocupa que hay varias cosas que ya creemos que hacíamos bien o que habíamos superado, como por ejemplo lo del checklist quirúrgico, pues muchas veces rellenarlo no quiere decir que se compruebe. Y a veces estamos seguros o tenemos una cierta seguridad que en realidad no se produce. Y sobre todo porque lo difícil al final es concienciar, y además concienciar al equipo y dotar de empoderar, por ejemplo, a una enfermera o un auxiliar en un momento determinado para hacer la pausa, para comprobar, por ejemplo, la identidad del paciente y la localización de la intervención. Igual que a veces, a lo mejor la comprobación se hace con el paciente y el paciente mismo no sabe el nombre de la intervención. O sea, que hay cosas que lo difícil al final es las acciones concretas lleguen a los equipos y se... ¿Qué podemos hacer? Si supiera yo lo que hay que hacer, no sé. Es que sí que es verdad. Yo con lo del checklist quirúrgico, pues eso, siempre tengo mis dudas, ¿no? Nosotros no tenemos esa complementación tan alta. Pero aún y todo sí que me parece que una cosa es rellenar la hoja y otra cosa es hacer la comprobación. Yo digo que tiene que ser algo concelebrado, ¿no? O sea, entre todos, y eso es difícil. Y para eso, pues formación y insistir y no aburrirse. Yo es que no sé, ya me gustaría. No sé si sí, yo un comentario. Y es que todavía no tenemos los profesionales no tenemos la conciencia del riesgo que corremos cuando dejamos de hacer algunas cosas. Y si supieran que un día al que no le apetece hacer eso le pueden demandar porque no estaba terminando de completar su faena, ¿no? Pues eso, pues sería más consciente de que es algo que es necesario, corto, que no cuesta nada hacerlo, que cuesta muy poco y que ya está hecho. Y está hecho como debe estar, ¿no? Yo estoy de acuerdo en el comentario que hacéis. No siempre el hecho de que se rellene un checklist significa que se haya hecho con la profundidad o con el interés con el que se debería. Lo mismo que cuando auditamos las prácticas de higiene de manos, no significa que luego cuando no te ven las estés cumpliendo. Pero bueno, indudablemente es un primer paso y es por algún sitio hay que empezar. Hay que tener la herramienta, hay que promocionar que se utilice y seguir trabajando en la cultura de seguridad, en que nuestros compañeros penséis que esto lo hacéis por vosotros y que es una herramienta para vosotros, no es una herramienta para el sistema realmente, ¿no? Y termino de añadir, es que a pesar del comentario que he hecho, lo que os felicito es por el 96% del cumplimiento que no tiene casi nadie. Yo quería comentar con respecto al checklist quirúrgico que muchas veces lo que no hacemos es registrar que lo hemos hecho, quiero decir. Bueno, yo pertenezco al servicio de ginecología y es verdad que en la cirugía de urgencia vas rápido, terminas, haces la cesárea, compruebas que está el material bien, que no sé qué. A la paciente desde luego le estás informando en todo momento y sabe lo que se le va a hacer. Y que te conoce, dejará de conocerte. Quiero decir que todo se está dando, pero luego llega el momento de darle al Inter y hemos observado que nuestros enfermeros al final no le han dado, y no es que no le hayan hecho, es que a lo mejor no le han dado. Y también hemos observado que desde que en el programa nuestro, a la hora de escribimos en el MIZA, en la parte quirúrgica de la intervención, si no le has dado a Shirley, no te sale que tienes que escribirlo. O sea, no te deja la opción el programa de poder escribirlo. Con lo cual, a mí me ha parecido una herramienta muy buena, porque si no te dejan escribir, tú ya te acuerdas, ostras, no le he dado al Enter. Y no es que no lo hayas hecho, es que no le habías dado al Enter. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hemos mejorado nosotros. Victoria. El 96% es global, ¿eh? Que pese a las dificultades del servicio de ginecología... Y de cirugía, porque son las cirugías urgentes donde más nos falla. Sí. Claro, la cirugía programada es un acto programado.
El problema es nosotros lo tenemos en la cirugía urgente y no es porque no se haga, es porque no se dice que se ha hecho. No se ha hecho el ínter de escribirlo. Entonces, pues eso, seguir haciendo fórmulas para que no se nos olvide el darle al TIC. No hacerlo. Otro comentario más, y es que si uno ha hecho lo que tiene que hacer, no hace falta que vuelva a decir que ha hecho lo que tiene que hacer. Este tema está un poco en discusión de si registrar que hemos hecho el checklist. Es decir, si tú ya has puesto y tienes anotadas las profilaxis quirúrgicas, has dicho que le operas del derecho, y tienes una manera de trazar la trazabilidad de que la muestra que le has tomado llega a anatomía patológica, ¿vale? Pues tú ya has hecho tu tarea. Igual no hacía falta registrar que también hemos hecho un checklist, ya está registrado. Pero, hablo del registro exactamente. ¿Cómo confirmas? Pues así, ¿cómo lo confirmas? Pues con el checklist, claro, evidentemente. Yeah. ¿Más cuestiones que tengáis? ¿Preguntas? ¿Propuestas? ¿Ideas? ¿Reflexiones? Aparte de hambre. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Luis Ángel Domínguez, soy intensivista y llevo ya unos años dedicado a temas de seguridad. Va a ser una reflexión y una pregunta, no sé muy bien. En casi todos los cursos que he ido, los miles de información que hay puedes encontrar en internet, en el ministerio, hay muchísimas cosas, ¿no? Siempre se habla de lo que todo el mundo dice, es decir, los errores del sistema, la organización, los procesos, y yo me hago una reflexión y una pregunta que me preocupa bastante, es decir, nunca he oído hablar de lo que es lo primero, es decir, todo el mundo asume que lo primero es que el profesional sepa hacer bien su trabajo, porque eso de que no hay médicos buenos y malos, yo creo que es mentira, claro, es así, médicos o profesionales. Sin embargo, trabajamos en un sistema donde eso no se evalúa, es decir, no se reacreditan los profesionales, no se sabe si tú sigues estando preparado para ejercer tu trabajo, y eso es una fuente, desde mi punto de vista, inmensa de errores y de problemas. Es decir, si yo creo que esto lo hago perfectamente, pero lo que estoy haciendo hace 20 años que ya no se hace así, es muy probable que genere un error, casi seguro, si no es hoy será mañana. Y sin embargo nunca he oído hablar de esta parte, es decir, cómo aunamos lo que siempre se dice, lo que habéis dicho vosotros, que es cierto, con esto que yo nunca he oído hablar, pero que es tremendamente importante. Es decir, sí que hay profesionales buenos y malos, pero trabajamos en un sistema donde a esos no se los conoce, pueden trabajar perfectamente en el sistema sin ningún problema y nadie evalúa lo que hace cada uno. Eso es una cosa que a mí es una reflexión porque me preocupa mucho, claro. Bueno, si revisamos un poco históricamente lo que se ha hecho en España y lo que se ha hecho en otros países, una de las cosas que se ha hecho, y era un poco el motivo de esta dicotomía, ¿no?, de pensar que los malos son los que se equivocan y los buenos son los que nunca se equivocan, ¿no?, es un tema más de actitud que otra cosa, es que si recordáis, una de las primeras cosas que se hizo, creo que fue Inglaterra el primero que dio el paso, y en España hubo una colección de jefes de servicio y catedráticos de distintas especialidades que salieron diciendo yo me equivoco y que contaban un caso en el que se habían equivocado, ¿no? Y fue una de las primeras cosas que impactó un poco en las sociedades científicas y en la profesión, porque era gente que a priori tiene un nivel de prestigio, un tal y cual, en fin, que se reconoce pues, que pueden ser buenos profesionales, ¿no? Será verdad o no, pero bueno, hay una aureola de buen profesional, y dieron el paso de salir diciendo y relatando un caso en el que se habían equivocado y en algunos casos con consecuencias graves para los pacientes, ¿no? Yo creo que efectivamente puede ser discutible y es necesario el tema de la competencia, pero cuando pensamos en términos de buenos y malos es que pensamos que los buenos nunca se equivocan y por lo tanto no necesitan gestionar los riesgos que su actividad profesional lleva, porque saben afrontarlos, y esto no es verdad. Al final, tanto unos como otros, es verdad que los que no saben, porque no tienen competencia, pues obviamente pueden hacerlo. Eso por un lado. Dos, cuando analizamos los datos y comparamos las frecuencias de eventos adversos, nos encontramos que hay una clara diferencia entre el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo, ¿de acuerdo?
Cuando nosotros hemos estado comparando, por ejemplo, los datos de frecuencia de eventos adversos en la atención ambulatoria en países del segundo mundo, son exactamente el doble de los de países de primer mundo. Y lo mismo sucede en el estudio de hospitales. Y los del tercer mundo, pues ya podéis sacar la cuenta a la vieja, ¿no? En cuanto a las causas de estos eventos adversos, en la medida en que se pueden determinar con los estudios y la metodología que estamos aplicando, pues nos encontramos que es verdad lo que dices en el primer mundo, pero las causas en el primer mundo fundamentales, y por lo tanto donde a lo mejor con menos esfuerzo sacamos más rendimiento, es fundamentalmente relacionados con medicamento, con procedimientos, etcétera, mientras que en el segundo mundo a los medicamentos le adelantan las competencias profesionales. Entonces, es verdad lo que dices, por supuesto, es obvio, pero sí que es verdad que en función de los contextos, cuando tú tienes que apuntar, intentas apuntar al globo que tiene, dicho de alguna manera, la piñata en donde está más cargada y puedes tener premio, ¿no? Y luego, evidentemente, es necesario, creo, el abordar, sin duda, estos elementos, ¿no? Sobre todo en determinadas especialidades que tienen, además, una determinada complejidad, una tecnología, y además hay una renovación que requiere, además, de una habilidad y una destreza. La Organización Médica Colegial, sabéis que en España ha empezado a trabajar con el tema de la certificación de personas. Esto es algo que somos de los pocos países ya del primer mundo que no lo tiene encima de la mesa como un hecho concreto, y evidentemente es una patata caliente que tenemos que ver, ¿no? Además, probablemente en esta época que hemos pasado de los últimos años, que por razones económicas pues ha habido una reducción, pues también hemos encontrado que se han incrementado determinados problemas asociados a la seguridad de los pacientes por una retención inadecuada para no derivar, y en algunos casos con riesgo, evidentemente, por falta de competencia en determinadas pruebas, pero que había un tema detrás, ¿no? Estas cosas están delante, encima de la mesa. No sé si he sabido contestarte. Me parece una reflexión bastante interesante, porque efectivamente una cosa es la competencia y otra cosa es el abordaje del error, que son dos aspectos que pueden confluir, pero que son diferentes. Lo que ocurre es que en realidad un euro invertido en hacer más robusto el sistema es mucho más efectivo que un euro invertido en hacer más competentes a las personas o en evitar que las personas se equivoquen actuando sobre el factor humano. Es por esto que habitualmente ponemos el énfasis en el factor sistema más que en el factor humano. No es otra la razón. Lo que ha dicho José es verdad, eso es reiterativo en todos los estudios que bueno, tuve ocasión de participar en el estudio EMPRO en África, y para empezar, algunos países árabes es que no podías ni siquiera identificar al profesional, porque llevaba una rejita. Entonces era muy difícil llevar a cabo todas estas cuestiones. También nosotros decimos que nuestras historias clínicas son muy malas y que permiten con dificultad identificar eventos adversos, y que una determinada proporción son inidentificables a través de las historias clínicas. El principal problema que se tiene en otros escenarios es de existencia de historia clínica. Entonces, claro, las estrategias tienen que llevar unas prioridades, y si hacemos robusto el sistema, independientemente del escenario, hay que tener en cuenta que todo esto nació, como hemos planteado al principio, por un problema social de mal praxis, entendiendo como tal aquella que generaba demandas y que algunas salían favorables, pero que en cualquier caso cada vez los profesionales tenían más reticencias a instalarse en determinados lugares que otros por no verse sometidos a la pena de banquillo, que no es poco, Pero en realidad, de inmediato a ocurrir eso, la Organización Mundial de la Salud se planteó seguridad en todo el mundo. Y claro, eso exigía pues, unas estrategias en estas direcciones. Y si tenemos un sistema robusto, el profesional bueno y el profesional malo y el profesional regular estarán igualmente protegidos para que ese error que puedan cometer no acabe afectando al paciente.
Es por esto la estrategia y no por otra cosa. Pero efectivamente son dos aspectos claves y hay mucho por hacer y además se goza con muchas dificultades de todo tipo. Porque están pues, ya agentes sociales ajenos a lo que nos ocupa, etcétera, etcétera, en la ecuación, bueno, pues que no hace difícil. Pero es una interesante reflexión. Buenas tardes. En primer lugar, os felicito a la mesa, ha sido muy interesante. Pero reflexionando con los años que llevamos trabajando en esto y ves las modas, las visiones distintas y parciales que hay en cada momento, yo me fijo en lo que se habla, la visión de Estados Unidos cuando comienza a darse cuenta de los errores que Bill Clinton genera una ingente cantidad de dinero, porque no solo son 90 millones de dólares, sino muchísimo más, que se implementa posteriormente. Pero 10 años más tarde, claro, yo empecé en esto de la anestesia quirúrgica o los cuidados intensivos. En la anestesia quirúrgica, en el año 80, 79, 80, había un incidente crítico con resultado de muerte de una de cada 20.000 intervenciones quirúrgicas, más o menos. Ahora estamos casi en 400.000, 440, 460.000. Es evidente que el Checklist ha hecho algo en los 4 países del tercer mundo, donde se hicieron 4 del primer mundo, 4 ahí subió. La mortalidad disminuyó en más de un 50-60%. En los otros países no, en los nuestros no. Nosotros hacemos share leak históricamente sin escribirlo, hasta que se puso a escribir. Pero realmente en Estados Unidos, 10 años más tarde de que Clinton diera esto, todas las intervenciones quirúrgicas, entre comillas, realizadas en la Off-Face Basis Anesthesia, que son hechas en consultas de médicos, casi todos cirujanos plásticos, realizadas técnicas anestésicas locorregionales, pequeñas sedaciones, óxido nitroso. La incidencia cuando ya tenían una mortalidad, la mortalidad quirúrgica anestésica de hospitales sobre 1 cada 350.000, yo me sorprendí cuando leí el informe, había una mortalidad de 1 cada 7.000 pacientes, cada 7.000 procedimientos, y la sociedad americana no se movía, no le importaba, no tuvo repercusión social. Quiero decir que todo esto hay que manejar los datos y tenerlo en cuenta porque realmente las sociedades también se manejan a golpe de información, estrategia, publicidad, una serie de cosas que son muy importantes. Y realmente lo que habéis dicho antes sobre el ejemplo del aire, de la seguridad aérea, la seguridad marítima, seguramente que al capitán del barco le pilla el temporal y tiene que hacerlo. Pero seguro que el capitán del barco debe exigir salir del puerto con un barco en perfectas condiciones, absolutamente. Y yo aquí reivindico a todos los profesionales que trabajen con la seguridad absoluta y que la exijan a sus directivos. Hay que trabajar y se puede con la seguridad absoluta. Y se hace. Nosotros llevamos muchos años trabajando con una seguridad redundante, con alto nivel tecnológico, y hay que convencer. Y eso es todo. Muchas gracias. Un pequeño matiz que quería añadir a esto, y es que los riesgos son competitivos. Y además hay un fenómeno añadido, la homeostasis del riesgo. Es decir, el año que más intoxicaciones medicamentosas hubo en niños en Estados Unidos fue el año que la FDA obligó a poner tapones en los frascos antiniños, esos tapones que impiden a los niños abrir el frasco. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues porque los riesgos son competitivos. Y entonces los medicamentos de los niños estaban hiperprotegidos, pero no estaban protegidos del mismo modo los medicamentos de los papás y de las mamás. Y los niños tuvieron acceso a los medicamentos de los papás y de las mamás. Y por eso, curiosamente, el año clave fue el año nefasto. Es decir, los riesgos son competitivos y las medidas que hoy funcionan, mañana no funcionan. Y las medidas que funcionan en un escenario determinado, fallan en un escenario diferente. Es decir, que es una ecuación muy compleja. Y quería hacer también otra reflexión uniendo estas dos, ¿no? El contexto del error médico en Europa y el contexto del error médico en España es muy diferente del contexto del error médico en Estados Unidos. No tiene nada que ver. Son dos mundos distintos. No tienen nada que ver. Por tanto, cuando a veces se tratan sobre estrategias para reducción del error, pues no se tienen en consideración estas cuestiones que son, a mi modo de ver, nucleares. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en consideración. ¿Más cuestiones, comentarios, alguna pregunta? ¿No? Pues vamos por nuestra parte, lo dicho, agradeceros que hayáis estado aquí esta mañana, al departamento la invitación para que estuviéramos aquí
Y nada, ánimo y al tajo, ¿no? Ah, perdón, que tenemos la clausura ahora, perdón, que yo... Buenas tardes a todos. Antes del acto de clausura, los necesarios y justísimos agradecimientos, ¿verdad? En primer lugar, a los ponentes, especialmente a dos de ellas que han hecho una jornada exhaustiva para estar aquí con nosotros, a todos por atender a nuestra llamada para reflexionar sobre nuestra cultura de seguridad y plantearnos nuevas acciones. Es de agradecer la manera brillante con que nos habéis transmitido todos vuestros conocimientos. También agradecimiento a los participantes en el taller, a la Comisión de Seguridad, a la Comisión de Seguridad Ampliada y a todos los asistentes a esta jornada. Asistentes de la casa, muchas gracias, y asistentes también de fuera con unas magníficas representaciones. Veo una magnífica representación de la familia inspectora, muchas gracias, me traéis muchísimas nostalgias, ¿verdad? Muchísimas gracias también a la excelente representación de la Dirección Territorial, José Antonio Buil, muchísimas gracias. A los compañeros de otros departamentos, gestores, clínicos y otros departamentos que nos habéis acompañado, autoridades, comisionados y sin embargo, inspectores, ¿verdad? Y también, bueno, a la industria que ha facilitado que podamos estar aquí congregados. Y muy especialmente a María José Avilés, ¿no? María José hemos abusado de su buena voluntad, por supuesto. Yo creo que también hemos abusado un poco de que nos conocemos ya décadas, ¿no? Somos amigos de décadas, ¿verdad? Y entonces la hemos agitado. Era muy interesante para nosotros que María José Avilés fuera la voz y fuera también los oídos de la Corporación de los Servicios Centrales, para entendernos, en estas jornadas y en el taller previo que ha habido. Yo creo que era muy interesante y por eso ha sido el abuso, perdón. También, además, tenemos el privilegio de que es María José Avilés quien va a cerrar el acto en nombre de la Dirección General de Investigación. O sea que muchísimas gracias doblemente, María José. Muchas gracias. Bueno, de nada, para mí es un placer estar con todos vosotros. En primer lugar, quiero excusar a Óscar Zurriaga, que es el Director General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad. Le hubiera encantado estar con nosotros, de hecho pensaba estar, pero le ha sido imposible por motivos de agenda. Quiero dar las gracias especialmente a todos los que estáis aquí, por supuesto a los ponentes, me han encantado las 4 exposiciones, siempre se aprende un montón. También me ha resultado interesantísimo el taller que hemos hecho esta mañana, porque yo pienso que la voz del profesional es fundamental en el sistema sanitario, porque son ellos los verdaderos actores del mismo, y oír de primera mano en un departamento donde evidentemente ya sabía, pero esta mañana me lo ha ratificado, que los temas de calidad y seguridad están muy avanzados, que hay gente muy motivada y que están tirando del carro y que yo me voy a aprovechar desde servicios centrales, ya os lo digo, pues me ha parecido muy interesante. También dar las gracias, por supuesto, a todos los que habéis organizado la jornada, al equipo directivo, a todos los que habéis participado. Creo que este es el camino, que se hagan jornadas a nivel departamental para poner en valor lo que es la calidad y la seguridad del paciente, que es un hito y al mismo tiempo una asignatura que tenemos pendiente. No puede ser que pensemos que la asistencia sanitaria es aparte de la calidad y la seguridad. Una asistencia sanitaria sin calidad y sin seguridad no vale para nada. Y, por tanto, hay que meter en los genes de los profesionales que esto va ligado a su trabajo totalmente. Desde que tiene un paciente delante, tiene que tener claro que hay que verlo con los máximos criterios de calidad y de seguridad, porque si no, vuelvo a repetir, no vale para nada.
Esta semana lo voy a hacer muy corto porque ya he cogido la indirecta de mira de que tenemos todos hambre, pero esta semana estaba leyendo el Diario Médico y hacía unas declaraciones el investigador del Centro de Investigación del Instituto Nacional del Reino Unido, Charles Vicent, que decía: aunque la conciencia sobre la importancia de la seguridad del paciente ha aumentado mucho durante las últimas décadas, la mejora no es la esperada. Es preciso crear una fuerza profesional especializada en la lucha contra los eventos adversos, porque hasta ahora el abordaje se realiza por entusiastas que se dedican a ello en su tiempo libre. El abordaje de la seguridad debe salir del hospital y debe adaptarse a otros entornos, porque los protocolos de hospitales no sirven para recursos sanitarios menos mecanizados como son los de atención primaria o los de salud mental. A lo largo de la jornada se ha dicho en varias ocasiones, y a mí me alegra mucho porque eso también es otro reto de la Dirección General, que es pasar la cultura que en hospital está mucho más arraigada que en primaria, de todo el tema de calidad y seguridad. Y luego también la responsable del programa de investigación en seguridad del paciente de la OMS, en este mismo seminario en el que intervino este investigador, decía que los sistemas sanitarios deben replantearse su forma de tratar estos problemas pasando a un abordaje integral, donde la calidad y la seguridad sean objetivos de desempeño y la estructura de gestión se oriente hacia esos objetivos. Falta una verdadera cultura de seguridad y hace falta mucho apoyo de los gerentes. Yo considero fundamental que revaloricemos la seguridad y la calidad contando con todos los actores que participamos. Tenemos que contar, por supuesto, con el paciente. El paciente y sus familiares se tienen que implicar, pero como paciente activo, como muy bien han dicho, los profesionales se tienen que implicar. Y, por supuesto, los gestores, las administraciones, tienen que apoyar para que la calidad y la seguridad de verdad sea una realidad en nuestro sistema sanitario. Y bueno, yo nada más, dar las gracias a todos y doy por clausurada esta jornada.